Bueno, en esta lección vamos a tener dos grandes pilares. Por un lado vamos a tener la composición como una necesidad y por otro lado vamos a tener la iluminación como una herramienta. Hace rato Nacho ya les estuvo hablando de lo que implica esa iluminación, ¿verdad? ¿Por qué y cuál es la importancia de la luz o de la iluminación? Es que ya me estoy olvidando de mi presentación. Em, bueno, primero, y para que ustedes sepan, este tema se creó o se elabora para que los interesados, que son ustedes, los alumnos en este caso, aprendan la fotografía y de patrimonio y adquieran competencias con el objetivo de utilizar herramientas en la creación y poder crear contenidos para lo que es el proyecto OCity. Una vez que terminemos este primer módulo y una vez que ustedes terminen esto, van a poder aplicar todos estos conocimientos en el campo de la fotografía y el patrimonio, que fueron los que estuvimos dando recién, y también van a poder elaborar un contenido que refleje los valores más importantes de los elementos patrimoniales o de los activos que ustedes estuvieron eligiendo. Eh, la composición y la iluminación y cómo poder integrarlas, que es lo que les estuve diciendo. Bueno, por un lado tenemos la composición, que es una herramienta que, como bien les decía recién, uno de los pilares, ya sea en todo lo que sea artes gráficas, diseño, fotografía o pintura, es el marco de la regla de 3/3, que se fundamenta en dividir el marco que nosotros tenemos en 9 partes iguales, con 2 líneas, 3 líneas horizontales y 3 líneas verticales. Donde en estas líneas, donde ustedes pueden ver, se dice que cada vez que pongamos el elemento, bueno, ¿para qué sirve este marco, mejor dicho? Esta regla del tercio. Sirve como para darle importancia al elemento que queremos destacar, darle jerarquía, jerarquizar el elemento, ya sea con un desenfoque en un futuro, con juego de luces, etcétera. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Se dicen que estos 4 puntos en donde las líneas se van uniendo son los puntos centrales y es donde el ojo, de una manera directa o indirecta, en algunos casos es el lugar en donde más fácil llama la atención, o bien con las líneas verticales o horizontales, ya dependiendo. Esta regla de los tercios sirve tanto para imágenes verticales u horizontales. ¿Cómo aplico esta regla en una fotografía, verdad? Debemos decidir, como les estaba comentando, debemos decidir cuál es el elemento que va a ser protagonista, y es ahí donde juega mucho el discurso que nosotros queremos dar. ¿Cuál es el mensaje que queremos que llegue a nuestro receptor? ¿Cuál es el valor que queremos destacar de este elemento patrimonial? Ya sea un rescate, ya sea una valorización, y es ahí donde tenemos que jugar con las luces en un futuro, ¿verdad? La composición y la iluminación como herramientas para lograr una imagen óptima. Un truco a destacar, un artículo o sea, como bien decíamos aquí, como estuvieron hablando antes, es jugar con el diafragma. Ya dependerá eso para lograr el mensaje que nosotros queremos. Y la composición correcta de los elementos patrimoniales en una imagen nos ayuda a resaltar el valor que queremos, ¿verdad? Como les dijo hace rato Nacho, no hay una fotografía linda o una fotografía fea o una fotografía lograda o no. Se trata más bien de cuál es el mensaje que queremos y que nuestra imagen se sustente en ese mensaje. Eso por un lado. Esto es lo que vendría a ser como recurso. Y ahora vamos a hablar de la iluminación y por qué es tan importante este tema de la luz, de la iluminación. ¿Por qué su importancia? Porque es capaz de otorgarle a esta imagen un sentido, una identidad y darle el contexto que nosotros buscamos. Cuando nosotros elegimos, o sea, cuando ustedes están eligiendo su elemento patrimonial, más que nadie saben el por qué eligen y por qué quieren que todo el mundo o City pueda ver.
esa imagen. Es ahí cuando tenemos la oportunidad de, por medio de estas fotografías, destacar eso que solamente ustedes con sus ojos ven y hace que valore y hace que valga la pena tener este elemento dentro del proyecto. Es por eso que, esto ya les estuve explicando recién, es por eso que dentro de toda esta imagen, dentro de todo lo que significa la fotografía, hay puntos muy importantes. Por un lado, el balance de blanco que estuvieron hablando clases anteriores, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la temperatura de la luz o temperatura del color. Esta luz se puede dividir en tres, podemos diferenciar tres tipos de luz. Por un lado tenemos la luz natural, por otro lado tenemos la luz natural vendría a ser la del sol, por otro lado tenemos la luz artificial, que son las lámparas, los flashes, todo lo que podemos tener en un estudio, y por otro lado también la luz dura, esa que proyecta una sombra con bordes definidos. Dentro de la temperatura del color, ustedes ya estuvieron viendo, pero no obstante voy a mencionar porque implica mucho también para esto tiene que ver con la iluminación, es justamente lo que vemos aquí. Son dos imágenes en donde la temperatura del color lo que hace es definir los colores puros, los dos extremos puros, tanto los neutros, tanto el blanco como blanco y el negro así tal cual. Dentro de la temperatura podemos ver que no, dentro de la temperatura podemos ver que de repente ese blanco tiende a ser un poco frío, lo que le decimos que es un poco un tono azulado, un tono grisáceo, y el cálido vendría a ser cuando vemos tonos hacia los amarillos, naranjas o los rojizos. Estos colores que nosotros vemos como básicos son los colores el rojo, el verde y el azul, tal cual. Juega mucho dentro de nuestra composición y nuestra iluminación una imagen, como vemos aquí. Si nosotros no iluminamos, podemos dar un mensaje que no queremos. Podemos dar un mensaje que no precisamente es el que buscamos o el que queremos transmitir. Es por eso que fundamentamos y elegimos que sea ya una elección de ustedes optar por una luz natural o una luz artificial. En esta, no siempre podemos, o sea, justamente después les voy a mostrar una imagen, no siempre solamente podemos elegir o una u otra, podemos optar por todas, que es justamente lo que vemos en esta foto. Aquí podemos ver que hay una luz natural, que hay flash, que hay una luz artificial. Eso ya depende de cada uno y del discurso que cada uno quiera dar. Em, en, Dentro de ese discurso, dentro de ese contenido que ustedes quieran exponer, quieran presentar, no se recomienda dentro de fotografía o dentro de la luz, no se recomienda usar la luz natural, la luz del sol como cenital, o sea que esté tal cual sobre nosotros, porque de repente no se pueda disfrutar de toda la imagen y de todo el campo visual que se puede observar. En una habitación de un estudio podemos conseguir buena fotografía, pero también se puede conseguir fuera de ese lugar. Ya depende del ojo de ustedes y teniendo en cuenta una cosa, que nosotros decidamos tener un balance óptimo o por arriba o por abajo del óptimo, no precisamente quiere decir que es, esto es lo que les quiero mostrar. Uy. Se ha quedado, ¿no? No sé si es que no van a poder ver, no, A ver. no sé si es que, acá está. Esta es una foto A ver, en, vuelve a compartir, Patrick, que se ha salido la imagen. vale, no, Sí. no ven, No, ahora no. Ahora mismo no. no ven nada. Ahí están, ahí Ahora sí. está.
Ah, ok. Perfecto. Esta es una imagen en donde juega un poco con esa temperatura de color que les estuve hablando. De repente, nosotros decimos que ya va a depender de cada uno, justamente como les estuvo diciendo Nacho, y les vuelvo a repetir que no hay una foto mal o bien, ya depende del argumento y ya depende del mensaje. Esta es una foto en donde la realidad tal vez sea diferente y juega mucho con esa temperatura de color. Esta iluminación nosotros podemos ver que sean de diferentes formas. Pueden ser una directa o una indirecta o pueden ser mixtas. Cada uno va a elegir cuál es la que le quede mejor a ese patrimonio o a ese elemento que quieran destacar. Em, no sé, Nacho, si querés decir algo más. Bueno, no, no, básicamente eso, que piensen que lo que contábamos de lo que es la temperatura color, yo siempre sí que comento lo mismo. No, en toda la clase de hoy, en general en la fotografía, pero sí que cuando hablamos de exposición es un poquito más, ¿cómo decirles? No hay margen de error, es decir, una foto está bien expuesta o mal expuesta. No, ahí no les puedo decir, bueno, está sobreexpuesta, pero está bien, o no, está oscura, pero está bien. Pero en temas de ya de composición y de decisiones artísticas, en lo que es la temperatura color, va un poco en función de lo que quieran contar. Entonces, lo que les estaba contando Patri es así, es decir, al final nosotros decidimos artísticamente, en función del guión, cuál va a ser la temperatura color de la imagen, y luego lo podemos llevar. Pueden ser, no es que una fotografía que tenga una temperatura color más fría esté bien y una temperatura cálida esté mal, o viceversa. Así que en ese sentido, hemos visto cómo trabajar con el balance de blancos, esto sí que es importante, no depender siempre de la temperatura color del sitio, sino que nosotros podemos forzarla. ¿Cómo la forzamos? Cambiando el balance de blancos. La cámara siempre va a tender a compensar la situación de color dominante. Entonces, si no queremos que esa temperatura color sea muy cálida, mentimos en el balance blanco o luego en edición veremos cómo hacer para que no sea tan cálida. Y lo mismo con lo frío. Es un poco elegir la colorimetría de la foto. Y en este caso, por ejemplo, que nos muestra Patri, fíjense que yo entiendo aquí cuántos planos hay, dos, ¿no? Y ya también haciendo un poco referencia a la composición, a esa regla de los tercios que comentaba Patri. Eh, tenemos dos planos. De esos dos planos, el elemento está en el centro. ¿Está mal? No, no. La regla de composición que nos diría que tiene que estar a un costado, que en el otro lado tenemos que generar una historia. No obstante, gana muchísimo protagonismo. ¿Por qué? Porque el fondo aquí tiene una homogeneidad. Y también, ¿con qué jugamos? Con la diferencia de colores. Es decir, el propio color de la flor lo resalta. Entonces, en ese sentido, yo creo que Patri está muy claro el concepto. ¿Sí? Sí, otra cosa que también es importante destacar, que no siempre un balance de blanco correcto va a ser el más atractivo o el más ideal. Nosotros vamos a poder jugar justamente como le dijiste y no tengamos miedo a, a jugar con los atardeceres, o sea, con las luz baja, porque a veces decimos que cuanto más iluminación, que cuanto más está todo prendido, puede ser que todo luzca y todo se vea, pero al final puede ser que estemos opacando lo que de verdad nos importa destacar, ¿verdad? Por eso es importante también tener en claro ese contenido que queremos dar o sea, que queremos que reciba, cuál es el mensaje que queremos dar porque, y jugar con eso, jugar y tener en cuenta un poco también, vayan pensando cuáles van a ser esas imágenes que ustedes quieren de manera a poder ir viendo en dónde iluminar, qué destacar y vayan jugando, porque de repente nosotros decimos, ah, bueno, acá voy a hacer un plano completo y ya está, ¿verdad? Pero después decimos, no, mejor voy a cerrar más mi plano, voy a iluminar esta parte porque es esto lo que quiero destacar. En la siguiente foto quiero destacar aquello, ¿verdad? Más que ustedes, más que nadie conocen ese elemento patrimonial que quieren que el mundo conozca, ¿verdad? Entonces son ustedes los que tienen que ir pensando de la misma manera que van a pensar en ese discurso, que ese discurso vaya unido de una manera u otra a la imagen que ustedes están buscando resaltar. Eso es. Eh, Eso es.
Miren, yo, Patri, si me pasas, comparto una imagen, Sí, una sí, sí. presentación también, que quería mostrarles como para complementar lo que nos ha contado, lo que nos ha contado Patri. Miren, voy a compartir imagen. Vale, aquí la tenemos. Están viendo, ¿no? La presentación. Vale. Em, ¿Por qué les decimos que es tan importante la parte de composición e iluminación? Ya lo dijimos, ¿no? Porque por el tema de la historia, de esa narrativa, de esa serie fotográfica que van a contar una historia. Por ende, la primera recomendación es, antes de ponernos a hacer fotos, primero, practicar la parte técnica. Evidentemente tenemos que practicar mucho lo que es el triángulo de exposición, utilizar bien el objetivo, utilizar bien el balance de blancos y saber leer bien la información del fotómetro. Eso en primer lugar. Una vez que ya manejamos la parte técnica, empieza la parte creativa. Aquí yo pongo un ejemplo que quizás, no sé si es el más certero o el más indicado, pero las reglas de composición están para, para romperlas, y eso soy el primero que lo admite. Es decir, he visto fotos muy bonitas, muy bien hechas, muy justificadas, y esa palabra sí que es importante, están justificadas, con una regla de los tercios que no se cumple, o con un elemento al centro, como vimos recién. Es decir, he visto muchas fotografías que no cumplían esta regla de los tercios y los conductores, la profundidad, el punto de fuga, y estaban muy bien. ¿Qué pasa? Para poder hacer una foto de esas características donde rompo con todo y queda justificado o estéticamente correcto, tengo que conocer mucho las reglas de composición. Y aquí viene el ejemplo que les mencionaba. Ferran Adrià, muchos y de aquí de España lo conoceréis, y por ahí de América no tanto, es un chef muy, muy bueno de aquí de España. Cuando empezó con el Wii, no empezó a romper las reglas de la cocina sin conocer primero lo básico. Entonces, sí que me ha pasado, sobre todo en los casos de estudiantes que vienen de carreras muy creativas, ¿no? Artísticas, me ha pasado que ya la serie fotográfica viene con una saturación enorme, o a propósito volcando todos los horizontes buscando quebrar con la regla. Y muchas veces están muy bien, porque quedan muy bonitas, pero realmente lo que tenemos que hacer es dominar muy bien las reglas compositivas, dominar muy bien la iluminación, para luego romper con todo eso, como les contaba el caso del chef que ya sabe primero hacer un huevo normal, para luego hacer un huevo estrellado y de construirlo y hacer todas las cuestiones que hace. Entonces, aquí, ¿qué quiero decir con todo esto? Empecemos trabajando con el triángulo de exposición, empecemos trabajando con el balance de blancos, empecemos componiendo correctamente con la regla de los tercios, buscando hilos conductores, buscando profundidad, buscando que esa profundidad en el objeto o en el elemento nos genere profundidad para que no quede plano, buscando una iluminación correcta en distintas horas del día, viendo cómo cambia desde la mañana más fría hasta la tarde más cálida, y ya luego rompemos con todo eso y hacemos una serie fotográfica súper creativa. Cuidado, esa serie fotográfica creativa, que de por sí funcionaría muy bien, aquí está dentro de un proyecto audiovisual didáctico. Entonces también nos tenemos que acomodar un poco a la situación. A mí a veces me gustaría hacer muchísimas fotos creativas, locas, pero no valen quizás para contar la historia de una iglesia. Porque si no muestro lo que estoy contando en el guión, lo que luego voy a locutar sobre los capiteles, sobre las fachadas, sobre la época constructiva, y lo que estoy mostrando es una iglesia que está en negativo, con los colores súper saturados, y la persona que lo está viendo no llega a entenderlo. Entonces, sé que esto que les estoy pidiendo es ligeramente aburrido, porque a todos nos gustaría hacer fotografía muchísimo más artística, pero en este caso sí que nos tenemos que basar en ese guión. Por eso es tan importante ir de la mano la serie fotográfica que vamos a definir con estas 4 fotos, con el conocimiento del elemento cultural o natural, y con la decisión de qué fotos tomaré, en paralelo a escribir esa narrativa y escribir ese guión técnico que comenzaremos a ver el martes. Y ahí podré decidir qué fotos o qué serie fotográfica se adecúa más a ese guión que estoy escribiendo. Y puede que luego o cambie el guión o cambie la serie, ¿vale? Pero por lo pronto tienen que ir de la mano. Entonces lo que les quería mostrar era, a ver si me permite bajar. Sí, vale. A ver si lo ven. Vale, era analizar estas reglas, ¿no?
¿Qué es lo que buscan las reglas de composición? Y aquí es algo importante, no son aleatorias. ¿Recuerdan? Han visto que muchas veces vamos a irnos no a un libro de adultos, porque el libro de adultos casi siempre tiene texto y es mucho, pero un libro infantil. ¿No les ha pasado de leer un libro infantil y que haya tantos elementos que los propios peques se pierden y nosotros también diciendo, bueno, ¿y por dónde iba leyendo? ¿Dónde estaba el cuadro de texto? Es decir, cuando los elementos no están bien ordenados, la atención del espectador se pierde. Entonces, pensemos, y ya me voy adelantando un poco a la clase del próximo martes. Si yo estoy contando de lo general a lo particular, cuestiones relativas a mi elemento patrimonial, y en la primera foto, en lugar de tomar una toma más general, como les contaba Patri, ya comienzo con una foto de detalle de un pato, ¿qué pasará? La persona que está escuchando, que está leyendo los subtítulos, que está escuchando la música y que está viendo la foto, no va a entender. Es decir, la estructura del guión que comenzaremos a hacer el martes va a ir tanto de lo general a lo particular en la narrativa creativa de la descripción del elemento patrimonial, como en la serie fotográfica. Entonces esas 4 fotos que yo voy pensando tienen que tener un orden entre sí y dentro de la foto. Los elementos tienen que estar claros y tenemos que favorecer lo que es la lectura de la fotografía. Es decir, que la persona que ve la foto entiende cuál es el mensaje. Y eso solamente se puede hacer ordenando correctamente esos elementos que están dentro. Y por eso les decíamos, vamos a suponer que el elemento está en el centro, ¿dónde va a estar la atención del espectador? Al centro. Entonces quizás hay algo muy importante que quiero contarles a la derecha, y si eso no se ve, nadie lo va a mirar. Es decir, a la gente no le da tiempo de leer, escuchar, mirar y recorrer la imagen. Entonces tenemos que ordenar los elementos de forma tal que estén contando lo que yo estoy diciendo luego en el guión. Por otro lado, bueno, esto lo habrán visto muchas veces, y es algo que yo odio bastante la postura, pero es útil. O sea, va un poco de postureo realmente, pero cuando comenzamos a ver el mundo a través de este formato rectangular, ya sea vertical o horizontal, vamos entendiendo de que, así como les cuento que la fotografía es un muy lindo hobby, caro, pero muy bonito, también llega un momento que vamos a empezar a ver lo que es el día a día en clave fotográfica. Y vamos a ir caminando por la calle pensando cómo componer las distintas cosas que vamos viendo, porque la fotografía se da en cualquier momento. Y hay veces que hasta nos arrepentimos de no tener una cámara en mano. Por ende, siempre haced hincapié en esa ordenación de elementos. Y aquí es donde la regla de los tercios es muy útil. Tal cual les contó Patri. Lo que vamos a hacer es dividir el cuadrante en 3 elementos horizontales y 3 verticales. Al comienzo es difícil imaginarlo. Entonces, en la mayoría de las cámaras, desconozco si en los móviles, pero creo que sí, en la mayoría de las cámaras hay una opción de poner la matriz. Es decir, directamente se permite poner en el visor esa matriz de tercios. Entonces, cuando estamos viendo a través del visor directo, ya vemos los elementos encajados en alguno de los tercios. En el 7 tiene que haber alguno, en el 7 que estoy hablando aquí, ¿no? Del centro. Puede, pero tiene que estar muy justificado. Lo normal es que si yo pongo un elemento fuerte en el 1, ¿sí? En este 1 de aquí, no significa que sea el 1, es justo el que coincide con esta imagen. En el 1 de aquí, tengo que ver cómo justifico todo lo demás, porque va a ser lo que le dé contexto a este 1. ¿Y dónde va a estar la profundidad de campo o la perspectiva? Hacia aquí. ¿Están viendo el ratón o estoy un poco marcándolo y no se nota? Alguien que ponga la cámara y me haga un ok. Hola, hola. Sí que se te ve. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí. ¿Entienden lo que digo? Lo mismo, lo pongo en el 3. Vale, si decido ponerlo aquí, ¿qué pasa aquí? Tengo que dar contexto. Y la profundidad de mi foto irá para ese lado. Hay una regla que no hemos puesto aquí, pero bueno, como usuarios síncronos del curso tenéis la ventaja, es que no solo los hilos conductores que me dan profundidad a través de la perspectiva sirven, sino que una regla un poco escondida en la fotografía de composición es que los elementos no deben salir. ¿Por qué piensan que es eso? Vamos a suponer que hay una nena corriendo y aquí se está yendo de la imagen. Está en el 1, pero en lugar de estar mirando al 7, está mirando afuera del cuadrante. ¿Qué sucede con la vista del espectador? ¿Qué creen que pasa? Así lo hacemos más debate.
Pues yo diría que viaja hacia la izquierda, hacia el final de la foto y luego vuelve para este lado de la foto. Totalmente, perfecto, eso. Pero al comienzo nos distrae, porque si la persona está mirando hacia el otro lado, nuestra visión directamente se va al otro lado. ¿Sí? Eso pasa casi siempre. Es decir, si vamos a hablar de una bicicleta, y la bicicleta está en el 1 entrando al 7, yo sigo con la vista ese movimiento. Pero si está en el 7 ya saliendo, pierdo en contexto lo que pasa aquí. Es decir, de normal, las miradas, los movimientos tienen que darse hacia adentro de la imagen, respetando la regla de los tercios, respetando los hilos conductores y respetando la profundidad. Repito, esto es muy subjetivo y todas las normas están para romperlas. Pero de normal la lectura de la imagen es eso. Porque si yo miro a un nene que está mirando hacia adentro, y aquí, por ejemplo, hay una vía de tren, ahora vamos a poner algún ejemplo en particular. Hay una vía de tren que va hacia adentro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Mi vista se va a ir hacia ahí. Miren, voy a ir a buscar un... A ver si la tengo aquí. Déjenme buscarla. Ay, no, ya no lo tengo aquí. No, tenía una foto que expresaba muy bien esto que les quería contar. Pero bueno, se las mostraré en la clase que viene, no pasa nada, cuando hablemos de guión. Eso es un poquito de lo que es la regla no escrita. Es decir, aquí hay un ejemplo, pero no es tan bueno como el que yo quería contarles. Es decir, aquí hay un problema esto es foto sacada del libro, ¿no? Del libro de composición. Hay un problema de iluminación, es decir, aquí que tengo una fuente de luz muy grande y aquí tengo una fuente oscura muy grande. ¿Qué dijimos la vez pasada con esto? ¿Qué había que hacer? ¿Alguien se anima a proponer? ¿Dónde se mide con el diafragma? Perdón, con el fotómetro. Creo que en el medio, ¿no? Perfecto, podemos ir midiendo aquí. ¿Y eso qué logramos? Perfecto, Ligia, perfecto, Alicia. Logramos que esto no quede tan negro, pero que esto no quede tan blanco. Aquí, a mi modo de ver, esto está muy sobreexpuesto. Está muy blanco. Recuerden que cuando vayamos a la clase de edición de foto, un píxel que está un poco oscuro se puede aclarar, pero un píxel que está quemado es insalvable. Entonces es mejor siempre estar un pelín subexpuesto, antes que sobreexpuesto y quemar la imagen. Bueno, más allá de eso que va de técnica y de exposición del triángulo, yo aquí hubiese cerrado un poquito el diafragma o hubiese subido un poquito la velocidad para cortar el tiempo de exposición. ¿Vale? Pero aquí está muy bien. Entonces, si nos vamos a este punto, claro, dividimos en 3, ¿y esto qué es? Un hilo conductor. Esto me da un punto de fuga que me da profundidad de la imagen. Claro, ¿cuál es el problema? Y por eso lo puse aquí. A diferencia de la foto que estamos diciendo, vale, enfocar hacia adentro, la mirada, la bicicleta, el barco, la vista de una escultura, ¿sí? Todo tiene que estar un poco ordenando los elementos, pero con mi vista hacia arriba para recorrer la imagen. Aquí el punto de fuga me está sacando. Y encima me está sacando un punto que está quemado. O sea, la foto técnicamente es lamentable. ¿Entienden a lo que voy? De todas formas, una foto así, con un punto de fuga que, por ejemplo, haya estado así, ¿ven cómo marco el visor? Hacia el centro, pero arriba, y me dé todo un contexto aquí y todo un contexto aquí con el hilo conductor hacia arriba, me está dirigiendo la imagen hacia un punto. Lo mismo si lo hubiese hecho hacia adentro, y aquí por ahí pasaba algo importante, entonces el camino me sirve para ir hacia ese punto. ¿Vale? Eso es un poquito lo que yo les decía de manejar bien el triángulo de exposición, siempre la parte técnica, pero una vez que la dominamos, ya la dejamos de lado porque damos por sentado que la foto va a estar bien expuesta, y lo que hacemos es, nos preocupamos por ordenar esos elementos. Nos preocupamos por ordenar esos elementos. Usamos la regla de los tercios, usamos las miradas, usamos los puntos de fuga, la profundidad, tratamos de que la foto no sea plana, de que no haya demasiados elementos, que el hilo conductor no lleve a algún sitio. ¿Y qué pasa cuando hay muchos elementos? Lo hablamos la clase pasada, a ver qué se les ocurre que podemos hacer. Si hay muchos elementos en la imagen, ¿cómo destacamos los que nos interesan? ¿Qué harían? Enfocar. Perfecto, Sabina, muy bien. Enfocar al elemento que nos interesa. Muy bien.
ponemos nuestro elemento. Vamos a suponer que estamos haciendo, ahora les voy a mostrar un trabajo que han hecho el año pasado en uno de los cursos anteriores sobre una virgen, que era muy difícil porque estaba muy alto y toda la ciudad estaba por detrás. Había muchísimos elementos y no se podían quitar. La persona lo que hizo fue, el alumno, poner en foco, como dice la compañera, el primer plano, ¿sí? Ponemos el foco en ese primer plano y ponemos fuera de foco lo demás. Cuando hay muchos elementos, poner en foco el primer elemento y quitar el foco de los elementos de atrás es muy útil. Es muy útil para poder destacarlo. ¿Vale? Como comentaba Sabina, es muy útil. ¿Qué más podemos hacer? Si no, imagínense que por cuestiones de limitaciones del objetivo, no podemos abrir mucho el diafragma, no podemos acercarnos al elemento, no podemos utilizar un teleobjetivo. Ligia, a ver qué se te ocurre. Iluminar lo que quiero Perfecto, destacar. perfecto, perfecto. Trabajar con la iluminación. Es decir, me voy moviendo yo si estoy trabajando con iluminación natural, con el sol, o si estoy con artificial es más fácil. Yo decido dónde van los elementos de luz. Entonces, ilumino un elemento en detrimento del resto. Sin que queden oscuros, pero es muy bien lo que dice Alicia. Es decir, le doy un protagonismo a través de la iluminación. Ven que hay muchas herramientas para, con la regla de los tercios, con los hilos conductores, la perspectiva, los planos desenfocados, o sea, el enfoque selectivo y la iluminación selectiva, destacar el elemento. ¿Para qué? Para ser coherentes con mi historia. Para ser coherentes con ese guión. Y así vamos poniendo los elementos en los cuadrantes que tengan un poquito más de protagonismo con respecto de los demás. ¿Para qué? Para destacar el mensaje que queremos hacer. Entonces, fíjense, acá es un poco lo que decíamos, ¿no? Poner los elementos en el centro de la imagen, se puede. ¿Pero qué tengo que hacer? Profundidad de campo para hacer enfoque selectivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las 3 condiciones para hacer enfoque selectivo? Lo dijimos la clase pasada, lo acabo de decir, a ver si alguien se acuerda. Lo dice ahí en inglés. A ver, un poquito, vamos, memoria. ¿Qué pasaba con el diafragma? ¿Muy abierto o muy cerrado? Para que la profundidad de campo sea pequeña. Cerrado, ¿no? No. No, abierto. Esto. Muy abierto, muy abierto. Es decir, el diafragma, cuanto más abierto, menos profundidad de campo y más desenfoco lo de atrás. Okay. Luego, Ali, el teleobjetivo sirve, ¿no? Es decir, la distancia focal, ¿cómo que tenía que ser? ¿Pequeña, tipo gran angular, o un teleobjetivo? A ver, ¿alguien? Teleobjetivo. Teleobjetivo, perfecto, Juan. Es decir, una distancia focal bien, bien grande. Con eso logramos colaborar para acortar la profundidad de campo. Y luego acercarnos mucho. Acercarnos mucho en el caso que se pueda, claro. ¿Vale? ¿Y qué logramos? Logramos algo así. Es decir, fíjense, aquí esta foto también es del libro, ¿eh? Pero tenemos acá, ¿cuántos planos hay? Uf. Es pregunta trampa. Los ayudo. Tenemos un plano aquí detrás, que es el plano de la cámara. Un altre davant. I el de Altre davant, perfecto. Aquí en la mariposa. Y el primero, ¿no? Entonces tenemos 3 planos. Este es el plano más complicado de hacer cuando tenemos la profundidad de campo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en foco el del medio. Estamos poniendo fuera de foco el primero, poniendo fuera de foco el segundo y poniendo en foco el del medio. ¿Qué pasa con esto? Claro, toda la atención se centra aquí. Toda la atención se centra aquí. Pero fíjense qué corta que es la profundidad de campo. Para lograr esto tenemos que saber enfocar muy bien, ya sea con el manual o con el automático del objetivo. El objetivo saben que lo podemos, eso no lo hemos explicado en elementos de la cámara, pero es importante. Lo podemos poner en foco manual o foco automático. De normal yo recomiendo que al comienzo se haga en automático, pero luego ya podemos ir, yo por ejemplo tengo una lente manual, que por ser manual no tiene automatismo, es muy económica. ¿Por qué? Porque las lentes adentro para hacer el foco automático tienen un motor, un pequeño motor, que lo que hace es
automáticamente va y viene hasta que hace foco en el elemento. Sin ese motor las lentes bajan mucho de precio. Entonces, un poco para jugar, por los que creo, 30 euros o 40 euros, es una lente de 30 milímetros de 1,2, f1,2, o sea, tiene una apertura muy grande, pero es manual. Pero con ese manual en el foco, a mí con ese diafragma tan abierto me permite poner en foco cualquier elemento y que tanto lo de atrás como lo de adelante esté fuera de foco. Y gano mucho en este tipo de composición. ¿Vale? Entonces, al comienzo jugar con el automático, pero luego ya pueden hacer el manual. ¿Qué pasa con los teléfonos móviles? Porque claro, dijimos, aquí no hay límites, no necesitan una super lente o una super cámara. Con teléfonos móviles podemos hacer la foto y luego podemos o poner un filtro, que los hay, el propio Instagram tiene filtros de poner fuera de foco lo de atrás, Zoom tiene filtros para poner fuera de foco lo de atrás, pero cuando lo hacemos con la cámara es más natural. Y si no, luego aprenderemos en el GIMP o en el Photoshop, en el programa de edición de fotos que utilicen, cómo aquí marcar lo que quiero que esté fuera de foco, y con el propio programa de edición lo puedo hacer. Pero como siempre les digo, si tenemos una buena foto que está sacada de origen bien, no necesitamos tanto tiempo de edición, no necesitamos filtros, o sea que nos va a ahorrar mucho tiempo después. Y una última cuestión de iluminación, básicamente, es pensar que tenemos dos tipos de iluminación, la natural y la artificial. La artificial es más sencilla una vez que conocemos cómo utilizarla. Podemos utilizar luz fría o luz cálida, y ya no tenemos que estar tocando el balance de blancos de la cámara. Entonces, en ese sentido, podemos decidir cuál utilizar. La natural es más fácil en el sentido que conocemos la posición del sol todo el tiempo y no tenemos sorpresas. Y aquí es algo que les adelanté en la sesión pasada y les dije, la clase que viene lo vamos a ver. ¿Qué luz natural tenemos que evitar? ¿Qué posición del sol hay que evitar siempre? A ver si alguno o alguna se anima. Cenital. Cenital, perfecto, Mariana. Perfecto. ¿Por qué? ¿Te animaste? Llevo un pasito más adelante. ¿Por qué le evitamos? Es que no refleja sombras, ¿no?, de nosotros, entonces es más difícil dar volumen a los objetos. Perfecto. Perfecto, Ali. Eso es. Es decir, una luz cenital tiene dos grandes contras. La primera, que como la tenemos arriba, no hay ninguna sombra. Entonces la foto se convierte en un 2D, pierde profundidad. La segunda, es una luz muy dura, es una luz muy fuerte, entonces probablemente ya no salga ni siquiera con un color especial, va a salir blanca. Piensen que la luz, en general, piensen en el disco de Pink Floyd, ¿no? El triángulo con la luz que entra, la luz es un elemento blanco, y luego como se refleja con diferentes longitudes de onda, y esa longitud de onda da lo que llamamos color, es decir, un infrarrojo o un ultravioleta. Entonces, y me estoy metiendo en terrenos complicados que no domino tampoco a nivel física, pero hasta ahí llego. ¿Qué quiero decir? Cuando utilizamos una luz muy fuerte, lo que pasa es que quema un poco la imagen y sale más blanca que otra cosa. Y no debería pasar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? O una luz de primera hora de la mañana, que suele ser más fría, depende un poco, ahora les voy a preguntar por qué, vayan pensando, o una luz del atardecer, que suele ser un pelín más cálida, dependiendo de dónde vivamos. ¿Por qué creen que generalmente la luz de la mañana es fría y la luz del atardecer es cálida? Y estoy hablando de Valencia y estoy hablando de Buenos Aires, que son los dos lugares donde viví en mi vida. Y me gustaría que alguien que no viva en sitios de los que estoy hablando dijera si en su situación cambia o no. ¿Por qué creen que en estos casos es así? Lázaro. Lázaro, ¿te animas a explicarnos? Ay, el micro. No, sí, perdón, no, es que me conecté ahora mismo porque me había, te habías caído. sí, me había conectado antes, pero me había caído. No te preocupes. Estaba en el consultorio médico y cuando me monté en el metro.
No te preocupes, te vi con la cámara y sin el micro y pensé que me ibas... Bueno, a ver, vamos a alguien más. ¿Por qué creéis que en situaciones, por ejemplo, como Valencia o Buenos Aires, la luz de la mañana es fría y la luz del atardecer es cálida? Y si alguien vive en una situación geográfica diferente, en donde sucede lo contrario, que la luz de la mañana es cálida y la luz del atardecer es fría. ¿Qué puede influir en la temperatura color del día, en los grados Kelvin de la luz? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? La posición geográfica. Perfecto, perfecto, perfecto. La posición geográfica. ¿Y por qué? ¿Dónde está Buenos Aires, Rubén? O sea, si estás más cerca del Ecuador, es como la luz cenita. No va tanto por ahí. Pensá en Buenos Aires. ¿Dónde sale el sol en Buenos Aires? Al este. ¿Y qué hay al este? Hacia el mar. El río, el mar, el río. El mar, el río. Hay un horizonte libre. Al oeste hay una cordillera o hay elevación. Hay tierra. Es indirecta también la llegada de la luz. Eso es. Los que tenemos, y en Valencia pasa lo mismo, el sol sale por el este, que está el mar, y se esconde por el oeste, que es el continente, la tierra, la península. Entonces, lo que sucede es que al salir por el mar, la luz se refleja en el agua y va a ser una luz fría casi siempre. Hay excepciones, pero casi siempre. Y al caer sobre el atardecer, sobre la tierra, sobre la montaña, lo que pasa es que las partículas de polvo que hay suspendidas hacen que la luz del sol se refleje y sea una temperatura color cálida. ¿Qué puede pasar? Que estemos en un lugar donde al este hay tierra. Y estoy pensando en Chile, por ejemplo. U otros lugares donde al este hay tierra, entonces el amanecer, va a ser cálido, pero después al oeste hay agua. Y puede ser que ese atardecer sea más frío, porque el sol cae donde está el mar. Dominar esa situación es interesante para definir a qué hora voy a ir a hacer las fotos. De por sí les digo que al mediodía no, en general, habrá excepciones también, aquí hay muchas excepciones, me escucharán decir esta frase muchas veces, pero en general no nos conviene, y sí ganaremos mucho, o a la mañana o a la tarde. Entonces, si es patrimonio natural, vemos por dónde sale el sol, por dónde cae el sol, cuál va a ser nuestros primeros planos, cómo voy a confeccionar esa serie fotográfica, cuál va a ser mi guión y qué horario me conviene. Y lo mismo con el patrimonio cultural. Claro, si estoy adentro, ya esto cambia por completo, ya el sol me da igual. También sí. el juego de las sombras puede ser para analizar, porque hay, en el caso de edificios, sí. Puede ser que por la posición que tengan en la ciudad, en su lugar, respecto del este y del oeste, y la inclinación que tengan como vertical también, el edificio va a mostrar o ocultar zonas que queremos que se vean o que sean más significativas, como decoraciones o bordes. Entonces, una observación previa a distintos horarios nos puede también dar más datos de qué pasa con el edificio con la luz y usar eso para un mensaje. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por el aporte y totalmente de acuerdo. Ir al sitio. Por eso les decíamos que es tan importante ya saber de primera mano qué elemento voy a trabajar. Es tan importante para que luego no perdamos tanto tiempo, porque ya vamos haciendo las pruebas en función de ese elemento. Vamos conociendo en qué horario nos conviene hacer las fotos. Vamos pensando en el guión y en esa secuencia de 3, 4 imágenes que vamos a utilizar. Y luego es todo mucho más fácil. Si al final en la sesión 8 decidimos que no, todo lo que comentábamos recién cambia. Y todo lo que decía Rubén, por ejemplo, cambia por completo y quizás hay que cambiarla ahora. Ese conocimiento es muy, muy interesante. Entonces, es muy útil. Piensen en nosotros para hacer 4 fotos de serie, ustedes dispararán 80 veces. A mí, cuando estudié fotografía, un profesor dijo una frase que a mí me gustó mucho y la repito siempre porque me parecía excelente. Un buen fotógrafo dispara 200 veces y muestra 3 fotos. O sea, no es que todas nuestras fotos sean buenas, es que mostramos solo las que salen bien. Entonces, todas las demás se quedan en la memoria, se quedan en el ordenador, ocasionalmente se eliminan, y de las 200 quedan 5. Es difícil luego esa selección, porque sacamos 100 fotos. De esas 100, como decía
Rubén, decimos, vale, esta muestra lo que quiero, esta no, y probablemente nos queden 40, pero luego cuando vamos ya haciendo ese recorte, ya con las últimas 10, 15, decidir de 15, 4 es complicado. Y ahí por eso lo que vamos a ver el martes de guión técnico va a ser muy útil, porque tener escrito que voy a contar me puede decantar por una u otra imagen, cuando son de igual calidad, me refiero. ¿Qué pasa cuando estamos en interiores? Cambia todo. Cambia todo. Cuando estamos en interiores, evidentemente, ya el sol, salvo que utilicemos alguna ventana como punto de luz, ¿sí? Recuerden, no vamos a ser fotógrafos profesionales, no vamos a hacer un esquema de iluminación, poner focos, salvo que podamos, pero en principio no vamos a ir ahí a montar todo un estudio. Lo que vamos a hacer es ir con nuestro móvil, con nuestra cámara, disparar. Entonces, sabemos que la fotografía se basa en la iluminación, y que la iluminación se contempla por puntos de luz. Un punto de luz es el sol. Pero si yo tengo una ventana dentro, esa ventana puede ser un punto de luz. Y probablemente sea cálido. Entonces tengo que ver cómo interfiere esa iluminación que entra por la ventana con la luz artificial del interior. Y ahí definir qué balance de blancos voy a utilizar para darle a la foto la tonalidad que deseo. Entonces ahí volvemos a hablar del balance de blancos. Y un poco destacar la parte de la temperatura color, ¿ven? Fíjense aquí, otra foto. Yo aquí pongo fotos muchos de libros porque están hechas con un sentido pedagógico, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Un hilo conductor. Bien. Un punto de fuga, una perspectiva. ¿Qué nos lleva? El centro de la imagen. ¿Está bien? Hombre, yo preferiría que esté en un costado, porque me daría más información. Pero claro, aquí creo que está un poco buscado, hay un sol y demás. No es la mejor foto del mundo, pero ¿qué tenemos? Un súper atardecer cálido, ¿vale? Aquí, esta foto, girándonos un poquito, podría tener muchísima más información. Muchísima más información. Entonces, para hacer esa foto, si yo tengo mucha luz, vuelvo al triángulo de exposición. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar diafragma, subir velocidad, o sea, bajar tiempo de exposición, y bajar ISO. Si tengo muy poca luz, y no tengo ni luz natural ni luz artificial, lo contrario. Abro mucho el diafragma, bajo la velocidad para aumentar el tiempo de exposición y subo el ISO. Nacho. Sí, Rubén, dime. Y un poco volviendo a lo anterior, también depende del objetivo, porque en esa foto que mostrás, el ejemplo... Sí, vuelvo. La iluminación es como que toca más los sentidos, ¿no? Está como más destinada a impresionar los sentidos que a proveer información. Totalmente. Y en otra decisión que yo quisiera mostrar información sobre la geometría, la arquitectura, o específicamente que sean significativas las marquesinas, porque alguna tenga que ver con alguna información histórica, porque ahí vivió alguien, sería secundario el tema de la iluminación o el protagonismo de la iluminación del atardecer. Buscaría otra hora del día para favorecer que la información de la foto, siendo la misma toma, se derrame, digamos, hacia los edificios y no hacia el efecto sentimental o afectivo que produce la luz. Joder, totalmente. No lo podría haber explicado mejor. Perfecto. Eso es, Rubén. Súper bien. Es decir, ¿por qué la clase de hoy yo les decía que no va de fotos bonitas o feas? Porque la intención de aprender de composición, de aprender la regla de los tercios, los hilos conductores, la perspectiva, la iluminación, no va en hacer una foto linda o fea, va en qué quiero contar. Y Rubén no lo podría haber explicado mejor. El guión de esta imagen nos podría cambiar por completo la composición de la imagen, la cantidad de elementos, el orden, la posición del sol, la temperatura, color de la imagen. La foto está bien o mal, podemos discutir y es subjetivo, pero quizás está mal para lo que quiero contar, porque es lo que decíamos, si estamos hablando de la historia no sé ni dónde es porque les comento, yo para evitar problemas no pongo ni fotos de alumnos ni fotos mías, pongo fotos de libros de fotografía. Pero si... no sé qué calle es. Vamos a suponer que esta calle es importante porque históricamente fue la calle comercial que daba al mar y estoy contando eso. O en el caso de Montevideo estoy contando la Rambla y la Rambla carece de sentido, la historia que estoy contando no tiene nada que ver con lo que estoy viendo. Y aquí es lo mismo, si estoy contando la historia comercial de la calle, lo que tengo que mostrar es los comercios de la calle. Y dejo un poco la parte artística del sol cayendo al infinito por detrás, un poco de lado. No porque sea lindo o feo, sino porque no me sirve.
Entonces, esa decisión es muy, muy importante de ver cómo la composición y la iluminación nos olvidamos de fotos buenas y malas y se transforman en herramientas para contar una historia. Y cuando hacemos ese cambio de chip, es muy bonito, la verdad, porque empezamos a entender la fotografía como un cuento, como un elemento visual que nos permite hacer el soporte gráfico de lo que estamos contando a través de la locución. Y les puedo asegurar que, ahora vamos a ver algunos ejemplos de la propia página de OSITI, pero les puedo asegurar que al ver el elemento, escuchar la música, escuchar la locución y ver las fotos una tras otra con una transición, la información se transmite muchísimo mejor que en fotos que tengan poca calidad compositiva, no artística. Quizás son espectaculares, pero que no sirven para el fin que estamos buscando. ¿Vale? Vale, y con esto voy a ir terminando. Les quería mostrar esos dos ejemplos. Allá. Voy a ir acabando. Les muestro esos dos ejemplos y vamos a ver dos pequeñas píldoras que nos ha grabado Ilias, que creo que va a ser muy útil otra vez para entender un poquito esta cuestión de composición e iluminación como herramientas. ¿Vale? No tengan miedo si necesitan una exposición larga de usar un trípode o un elemento que haga de apoyo para que la foto no salga movida y jugar con esa exposición larga. Recordad cerrar bien el diafragma. Eso es importante para que la foto no salga quemada. Y bajar bien el ISO. Y a por ello. A hacer fotos, a disparar, ¿sí? Con móviles, con cámaras, sin problemas. Acá contamos que la luz cenital no es recomendable. Y poco más. Y poco más. Sí que les voy a mostrar primero esos dos. Lo saco de aquí porque saben que cuando estoy transmitiendo por YouTube me cuesta mucho abrir la plataforma. Pero ya saben dónde encontrarlo el curso, ¿no? Saben que el curso lo tienen en la plataforma, en Open Course, o sea que es gratuito, es libre, y que ahí tienen toda la parte de foros, de correo interno, de tareas. El foro, que alguien me había preguntado, ay, no recuerdo, Rubén, si había sido tú. Bueno, alguien me había escrito un correo que no podía entrar. Sí, fui yo. Sí, fíjense que lo que tienen que hacer es ir entrando haciendo clic y cuando llegan el primero es el topic, ¿no? Que en este caso estamos en fotografía. Y dentro de fotografía tienen 4 hilos de conversación, cada uno por sesión. Este es el cuarto. Al hacer clic aquí aparece lo que yo escribí. Y ahí ponen responder. Y al poner responder, nos vamos respondiendo unos a otros. Y ahí pueden poner información que quieran compartir, todo, dudas generales que quieran hacer, que no sean particulares o individuales, sino que puedan pensar que pueden servir para el resto. Y ahí vamos utilizando el foro, que se está utilizando poquito y es muy útil. ¿Vale? Y si no lo pueden abrir, me avisan y lo vemos. Vamos a entrar a estos dos píldoras que quiero mostrarles. Voy a poner que el sonido salga por... Tengo... compartir sonido, acá está. Y vamos a ver si hoy se ven bien.
más o menos qué importante, y esto, ahora ya siempre hago el mismo comentario también, pero que es un antes y un después a la hora de ver cine. Porque ¿qué nos va a pasar? Que ahora que conocemos un poquito más esa parte de composición de la imagen, constantemente van a estar analizando si en una película la temperatura de color que utiliza el director o el director de fotografía es más cálido o más fría, y eso es una constante. Pongo dos ejemplos muy, muy concretos. En Amélie, los colores son cálidos, en toda la película, y si pueden verla nuevamente van a ver que se repite esa tendencia de color cálido. Y en, ¿cómo se llama esta película? Que es un musical de... se me fue. De las estrellas, que bailan arriba de los coches. Se me ha ido. La La Land. La La Land, exactamente, gracias. En La La Land, la temperatura de color de la mayoría de las partes de la película es fría. Es fría. Es decir, tiene puntos de luz muy cálida, pero el resto casi siempre utiliza esos azules, esos colores más fríos. Y también, como mirábamos ahí en Jurassic Park, esa idea de que los propios elementos en la toma se organizan de acuerdo a la regla de los tercios. Y lo que nos están indicando es, si el hombre iba y el dinosaurio iba girando, que el dinosaurio se ponga donde el espectador queremos que esté viendo. Y eso es la composición de la imagen. Y es por eso es tan importante el mensaje y la idea de fomentar que el espectador preste atención donde yo quiero que preste atención. Nacho. Sí. No sé si me adelanto, pero esto que vimos de los 9 cuadrantes, ¿aplica también en un formato vertical? Porque generalmente estamos alfabetizados, digamos, a mirar las fotografías o a mirar todo en forma paisada. Pero la práctica cotidiana en el uso de celulares, la mayoría de la gente lo usa en forma vertical, salvo que uno quiera hacer justamente la aplicación de una composición, entonces empezamos a jugar con el celular en las manos en otra forma. Y entonces me hace pensar si el modo apaisado de mirar es específicamente humano, o esta es una condición de cómo nos hemos educado visualmente. Muy buen tema. Sí, aguante la vertical. Claro, no, totalmente. Y sabes que, Rubén, lo que estás destacando es algo súper importante, porque es una cuestión de costumbre, es una cuestión también de usos. Quiero decir, al final, cuando hacemos edición de vídeo, evidentemente, si utilizamos planos verticales, nos van a sobrar dos grandes columnas negras a los costados. Salvo que todo lo editemos en vertical, ¿sí? Y eso es relativamente complicado. Entonces, claro, esta costumbre que tenemos de verlo todo en horizontal hace que directamente intentemos filmar o hacer fotos o tomar recursos visuales en horizontal. No quiere decir que no se puede utilizar en vertical, al final hay que salir un poco de la zona de confort. Y lo que me preguntabas en particular, aplica, claro, la regla de los tercios aplica tanto en horizontal como en vertical. ¿Qué pasa? En horizontal tenemos dos tramos horizontales muy grandes y dos verticales cortitos. En vertical, los dos horizontales van a ser cortitos y los dos verticales van a ser más grandes. Pero no pasa nada, funcionan igual, funcionan de la misma manera. Intentaremos en el formato vertical no poner nada al centro y ponerlo en destacar. ¿Por qué decimos eso? Yo siempre pongo un ejemplo y lo voy a poner, el ejemplo lo voy a tratar de aplicar a formato vertical, así también vemos que salimos de esa zona de confort. Imagínense que yo estoy en la playa, típica foto de atardecer. Vale. Voy, hago la foto, horizonte al medio. ¿Hay algún problema? No. O sea, eso es lo primero que dejo en claro antes que me salgan todos a la yugular y me digan, ¿pero por qué no? No hay ningún problema. ¿Pero qué estoy contando de la foto? Si estoy contando porque lo que me llamó la atención es el cielo, el sol, las nubes que por ahí tienen una forma rara, que se había una tormenta, y pongo el resto medio agua, está mal compuesta, es decir, la historia estaba arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner 2/3 de cielo y 1/3 de agua. Ahora bien, si mi foto va en que lo que había en el mar eran había una regata o una serie de barcos o había unos nenes jugando y mi foto va de nenes, pongo mis 2/3 de agua y mi tercio de cielo. ¿Por qué? Porque quizás el cielo era un cielo azul que poco me decía. Por eso es tan importante la regla de los tercios. Y lo dije en formato vertical. Yo me imaginaba ahí el cielo 1/3 y 2/3 de agua en vertical, o al revés, 2/3 de cielo y 1/3 de agua en vertical.
lo que estoy dando es más protagonismo a una cosa en detrimento de la otra, y siempre pasa lo mismo, porque al final si lo pongo al medio no cuento ni una cosa ni la otra. Y hablo en general, luego habrá excepciones que sí, que ha quedado genial ese horizonte del centro y me tengo que callar. Pero en general, lo mismo con la arena. Vale, si mi historia está en la arena, 2/3 de arena, 1/3 de agua. Si mi historia está en el agua, 2/3 de agua, 1/3 de arena. Eso es un poquito la idea. Y si puedo no poner el elemento en el centro y lo pongo en un costado, doy lugar a que detrás, en un segundo plano, quizás fuera de foco, con lo que aprendimos del enfoque selectivo, pongo una historia. Entonces, no hay solo un elemento que detrás no hay más nada, salvo que quiera dar un protagonismo excluyente a ese elemento. Pongo un elemento y detrás la historia. Vamos a suponer que, yo me voy inventando los ejemplos sobre el momento y algún día la voy a liar, pero que estamos trabajando en un faro. Y que de ese faro lo que estamos contando es la historia del fuerte. Si yo pongo solo el faro en el centro, y no cuento más nada, cuando yo esté contando que el faro se utilizaba en un fuerte en el siglo XV para la invasión, y el espectador está mirando el faro nada más. En cambio, si hay un hilo conductor que desde una muralla me lleve al faro, y el faro está arriba y la muralla está todo en los costados, cuando cuento esa historia se entiende más. Y aquí, gustos colores, o sea, van a encontrar cantidad de composiciones enormes para cada historia que quieran contar de su elemento patrimonial, ya sea natural o cultural. ¿Sí? ¿Hay más dudas? Ahora vamos a ver otra píldora y luego terminaremos con un ejemplo que a mí me gustó mucho de años anteriores. Bueno, si nos da tiempo veremos dos, pero quiero que debatamos. Nacho. Sí, Alberto. Sí, si estamos hablando, por ejemplo, de un paisaje, bien sea tanto natural como cultural, en donde en sí no hay nada en particular que quieras destacar, sino el conjunto, ¿cómo se aplicaría ahí esta regla? Bueno, la composición de conjunto, aquí hay una cosa que no vemos en fotografía, en estos topics y en estas lessons, pero porque no nos da tiempo. Realmente piensen que un curso de estas características solo de composición podríamos estar hablando en un cuatrimestre. Entonces no llegamos a verlo, pero una de las cuestiones son los distintos planos, ¿no? El plano, la toma general, el plano americano, el primerísimo primer plano, es decir, de un plano general, que es, estoy viéndolo todo, a un PPP, un primerísimo primer plano, donde quizás es el detalle de una parte del ojo, de la cara de una persona, hay todo un proceso de zoom, de acercamiento, en función de la historia que estoy contando. Entonces, tienes mucha razón, Alberto, lo que yo digo es decir, vale, voy a componer las imágenes, pero ¿qué pasa si mi imagen no va de un plano americano o de un primer plano? Mi imagen va de una toma general. Tengo que intentar analizar qué elementos hay en esa toma general y que se entiendan dentro de una toma donde sí tengo que respetar la regla de los tercios. Vamos a suponer que estoy hablando de un centro histórico, y que en ese centro histórico estoy en una plaza del centro histórico, y del otro lado tengo una iglesia, tengo una zona de parque infantil, tengo una zona donde en verano se hace cine de verano. Bueno, lo que yo tengo que es, me hace recordar a uno de los elementos, ahora también me gustaría mostrárselo, pero bueno, están todos en la plataforma, pero de Italia, una alumna de Italia del curso anterior, hizo una plaza, la historia de una plaza que se convertía en espacio de cine en verano, porque había un festival de cine muy importante. Su serie fotográfica iba desde la toma general de la plaza, contando la historia de la plaza, desde qué año, cómo está catalogada, qué características, y terminaba con una foto ya de detalle de ese festival de cine, porque su estructura de guión iba de ese general a lo particular. En lo que me estás contando creo es muy interesante, porque no siempre tenemos que terminar con fotos particulares, quizás es una serie fotográfica de 4 grandes tomas generales, donde muestro todo. De todas formas, aunque muestre mucho, puedo estar contando particularmente historias mínimas de esa foto, y ordenarlas bien, intentar que el horizonte no esté en el centro. Si estoy hablando de un centro histórico, entiendo que será 2/3 de centro histórico y 1/3 de cielo, y que no haya elementos cortados. Alberto, eso sí que es muy importante. Es decir, cuando hago la toma general, no me puede quedar un árbol por la mitad, si es importante, o no sé, estoy pensando, pero, o por ejemplo, vamos a suponer que tengo un campanario, ese campanario, si entra dentro del guión, no puedo dejarlo por la mitad. Me alejo un poquito, si no tengo una lente de gran angular teleobjetivo que me permita, con la distancia focal variable, alejarme o acercarme, me alejo yo unos pasos, intento que todo entre.
en esa imagen. Entonces, lo que estamos contando aplica también para planos generales. Solo que vas a tener más elementos, ninguno estará cortado, y tendrás que también pensar en esa regla de los tercios, en esos hilos conductores de perspectiva, y en que todo esté dentro de esa historia. Y si hay muchos, es mejor girar y buscar otro plano. Si ves que hay muchos elementos. Porque me acuerdo que tu caso era de las casas de colores, era un barrio. Entonces, sí o sí vas a tener que recurrir a tomas generales al comienzo, y quizás alguna toma de detalle de alguna fachada al final. Bueno, en realidad no es un barrio. Sí. Hay digamos, una zona en particular de la ciudad donde hay una suerte de acumulación de ese tipo de casas. Perfecto. Pero eso sería el caso de una de las fotos, pero las otras son casas aisladas que están en distintos puntos de la ciudad, pues. Bien. Bueno, ahí tendrás que, en función del guión, tomar la decisión de qué incluís en tu serie fotográfica. Yo creo que una primer toma general, en tu caso, es indispensable, porque me estoy adelantando al martes, pero el guión lo comenzaremos siempre hablando en general de la historia. Entonces yo hago la introducción, y en esa introducción no puedo empezar con tomas de detalle. Pero luego, si terminas hablando de alguna de esas casas en particular, que recuerdo que dijiste que algunas estaban protegidas, de forma particular, catalogadas, ¿no?, particularmente, puede que ahí sí que te convenga hacer una fotografía de detalle. Vale, gracias. ¿Vale? No, a vos siempre. ¿Hay alguna duda más de esto de los planos? De cómo nos vamos acercando a medida de un plano general a un primerísimo primer plano? A un primer plano. Y básicamente es como contamos la historia. Eso es un poquito. Vamos a ver el otro vídeo. Voy a volver a compartir pantalla y vemos en la otra píldora, y si nos da tiempo vemos algún ejemplo. Muy bien, vamos a intentar ver. ¿A qué nos vamos a ir? A Quito. Ojalá lo podamos ver. Miren este caso. Creo que no lo habíamos... Díganme, porque mi memoria es muy mala, si lo habíamos visto o no, que es el monumento de la Virgen de Quito. ¿No? Vale. ¿Por qué os lo quiero mostrar? Porque es un elemento, primero, que está en altura. Entonces, aquí el alumno que tenía algún conocimiento de fotografía ha tenido que utilizar un dron, cuestiones que no son necesarias para este curso. Pero la parte de la composición era muy complicada, porque fíjense que el elemento está siempre con un plano que es imposible, por la distancia que hay, poner fuera de foco. Entonces, lo ha sabido destacar de una manera, usando planos que encima están de acuerdo al guión, que como es en español, lo vamos a entender perfectamente, que cuenta un poco la relación entre el monumento y la ciudad de Quito. Entonces era tan importante tener ese fondo, porque era parte de la historia. Vamos a verlo y a ver si les gusta, a ver qué me dicen. La Virgen de Quito es un monumento ubicado en el centro de la capital de Ecuador. Se encuentra en la cima de la colina conocida como El Panecillo, elevación natural asentada a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Fue bautizada con este nombre por su parecido con un pequeño pan, y está enclavada en el corazón mismo de la ciudad de Quito. El monumento, inaugurado en 1975, tiene 41 metros de altura, y es la estatua más alta del Ecuador, y una de las más altas de Sudamérica. Es además la escultura de aluminio más alta del planeta. En noviembre de 1955 se realiza la base del monumento, la misma que tiene una altura de 11 metros. Está hecha de piedra y cemento armado, en donde se aprecian 18 columnas que representan a las provincias que hasta ese año tenía el Ecuador. La figura es una réplica de la obra de Bernardo de Legarda, conocida también como la Virgen Apocalíptica. Fue realizada en la época de la escuela quiteña en el año de 1732 y entregada para uno de los retablos de las capillas laterales de la iglesia de San Francisco, ubicada en el centro histórico de Quito, nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las 7.400 piezas de aluminio fueron diseñadas y construidas por el español Agustín de la Herrán Matorras.
La escultura representa a la Virgen María tal como se la describe en el libro bíblico del Apocalipsis, una mujer con alas, una corona con 2 estrellas que representan a los apóstoles, una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo sus pies y que representa a la bestia. Se encuentra además la representación del globo terráqueo. Como sitio turístico, la Virgen del Panecillo se ha convertido en uno de los principales atractivos de la ciudad de Quito, de la que se puede obtener una privilegiada vista de 180 grados desde sus miradores. Se la puede ver desde casi cada ángulo de la ciudad. Ha sido inspiración para canciones y películas. Su posición se ha tomado como una referencia inclusive para discutir la inequidad social entre sectores de la ciudad. Siempre bendice al norte, la zona pudiente de la capital, y da la espalda al sur. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo estaba manejado el tema de la...? Porque no era fácil, fíjense que muchos me están hablando como ejemplos de que van a trabajar con centros históricos, con muchos elementos. En este caso él tenía uno solo, que era la escultura, y los fondos casi que no los podía manejar, pero sí que hablaba de la zona norte, la zona sur, la relación con el resto de Quito, la altura, y creo que lo ha sabido manejar muy bien. Entonces, por eso les quería poner este ejemplo, y ahora me gustaría que veamos, antes de ver si podemos retomar la píldora, el ejemplo de Italia, del Festival de Cine, porque también se ha manejado muy bien a nivel historia, a nivel guión y a nivel composición, cómo desde una plaza puedo contar muchísimas historias, no solo la típica historia de cómo se generó esa plaza, sino qué uso se da a la plaza, por qué es patrimonial. Es un poco similar a lo que se me ocurre que va a pasar con Montevideo, con la Rambla. A ver, vamos a ponerlo, está aquí en Bolonia, ¿sí? Yo ya quiero ir, que conozco Bolonia y no recuerdo haber ido a la plaza, y el audiovisual me generó eso. Valentina me dio ganas de viajar, que ya uno de por sí ya tiene. Vamos a ver el vídeo y lo debatimos. Immagina di camminare nel centro storico di Bologna, nel nord Italia, in un caldo pomeriggio estivo. I lunghi portici per cui la città è famosa offrono un po' d'ombra ai passanti. Ti stai avvicinando alla piazza principale della città, Piazza Maggiore, e sulla tua destra puoi vedere il portico del Pavaglione. Sulla tua sinistra, fuori campo, c'è la Basilica di San Petronio. Con la sua caratteristica facciata incompiuta, la Basilica medievale di San Petronio domina la piazza, che è l'autentico cuore pulsante della città sin dal XIII secolo. Puoi notare che la parte centrale della piazza è caratterizzata da una piattaforma pedonale in granito bianco e rosa, chiamata il Crescentone, perché ricorda una grande crescenta, la focaccia tipica di Bologna. D'estate, la piazza diventa un grande cinema all'aperto e ospita la retrospettiva Sotto le stelle del cinema, organizzata dalla Cineteca di Bologna. Lo schermo è posizionato di fronte al Palazzo dei Banchi, un palazzo in stile rinascimentale collocato sul lato orientale della piazza. In alto a sinistra, sopra lo schermo, si scorge la sommità della Torre degli Asinelli, iconica torre medievale della città. La proiezione comincerà solo più tardi nella serata, ma uno spettacolo di ombre cinesi si offre già spontaneamente ai passanti. L'ombra che hai visto sullo schermo è quella della Torre dell'Orologio di Palazzo d'Accursio, sul lato occidentale della piazza. Connubio di architettura gotica e rinascimentale, il palazzo è sede del municipio di Bologna. Sulla tua destra, illuminati dal sole, puoi vedere la facciata rinascimentale del Palazzo del Podestà e la Torre dell'Arengo. Fíjense qué interesante. Muestro también este vídeo un poco antes de dar la clase de lo que es el guión técnico,
porque la cantidad de recursos que ha utilizado son muchos. Valentina lo que siempre contaba era que ella quería contar una historia a través de la plaza, y la plaza era un espacio que había que darle muchas vueltas a esa forma o esa perspectiva para contar cada historia. Y sin embargo dijo, bueno, voy a recurrir a sonido ambiente, y ahí es donde comienza con sonido ambiente, porque a ella lo que más le llamaba la atención de la plaza es el susurro constante, ¿no? La gente hablando, ese sonido que ella lo relaciona con el espacio público, y terminar con las campanas. Entonces, ese recurso que vamos a ver en la sesión 6, luego de la parte de guión, cuando veamos guión, vale, ¿qué necesitamos? Todo esto, bueno, ¿cómo lo tomamos? Veremos cómo grabar sonidos ambientes y cómo grabar locución y elegir la música. Todo eso, fíjense qué importante que es, porque complementa la parte visual. Uno ve la plaza, pero escucha las campanas y funciona muy bien. Entonces, va de lo general a lo particular, y eso vamos a trabajar con el guión el martes. Cómo comenzar hablando de una plaza, pero terminar hablando de un uso. Y apoyarnos en las imágenes, en la música y en el sonido ambiente. Creo que, Pau, tenemos el vídeo, ¿no? De la píldora de Ilias. Así lo vemos. Sí. Perfecto. Y ahora debatimos un poquito. Se ve, ¿no? Perfecto, sí. Hi guys, my name is Elias, and in today's session we will learn about focus, or aka bokeh. Bokeh is the aesthetic quality of a blur or out of focus areas produced by a lens. Now, before we can make bokeh, you need to produce a shallow depth of field. Here is 7 steps for how to do it. Put some distance between the subject and the background. The greater the distance, the greater the definition between what's in and out. Number 2, employ a large aperture. The smaller the number, the larger the hole that lets light into your camera. This is between the different kind of lenses you will use, or the difference between how big and how small the lens is. Larger apertures will give you a shallower depth of field. Number 3, use the right lens. To create a shallow depth of field, you'll want something with larger aperture possible. Also consider your focal length. Wide angle lenses can work, but longer focal lengths add compression, an element that's incredibly useful in separating in-focus objects from out-of-focus areas. Number 4, the sensor size, another important consideration. While shallow depth of field is possible with any size sensor, the available lenses, working distance from subjects, and overall rendering are significantly affected by sensor size. Typically, bigger is better. Number 5, background. Choose a background that lends itself to be out of focus in interesting way. Lights are always fun because they take on interesting shapes. Number 6, don't forget your foreground. Shoot through a door frame composed with flowers in any foreground. Remember, shallow depth of field isn't limited to showing off and out of focus background. Number 7, use less distance between yourself and the subject. By moving closer, you'll accentuate the details of your subject and add more nuance to the foreground in the background. Estaba en mute. Sé que quizás con el inglés no sé si es tan visual, pero bueno, se entendía un poco el concepto, ¿no? de intentar, con estas herramientas que vimos de composición, en este caso de enfoque selectivo, destacar el elemento principal, un poco en función de la historia. Y con esto quiero un poco dar cierre, por lo menos de mi parte, a la sesión de no hemos hecho el análisis o hemos brindado las herramientas de composición e iluminación pensando en fotos, buenas o malas. Lo hemos hecho pensando en la historia. Y a partir de este fin de semana, cuando continuemos practicando triángulo de exposición, objetivos, balance de blancos y ya aspectos compositivos y de iluminación,
Básicamente lo que tenemos que ir pensando es, si yo ya decidí qué elemento patrimonial voy a trabajar y por qué, cuál es la justificación, qué es lo que quiero contar, cuál es la valoración de mi DAFO, qué 4 fotos me van a permitir contarlo luego. Esa es la idea. Y ese es el cambio de chip que les pido a partir de este fin de semana, de ya pensar esas fotos, que pueden ser 4, 8, 10, 20 al comienzo, porque no vamos a tener claro cuáles vamos a utilizar, pero ir pensando en qué vamos a empezar a escribir el martes. ¿Qué vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a contar? Y para contarlo, ¿qué recursos necesitamos? ¿Tomaremos sonido ambiente? ¿Lo leeremos en casa? La música más o menos de qué estilo va a ser, aunque no la tengamos. Y eso nos va a ayudar todo a decidir qué balance de blanco utilizaremos. ¿Va a ser en color o en blanco y negro? ¿Formato horizontal o vertical? ¿Voy a utilizar enfoque selectivo o todo va a estar en foco? ¿Cómo voy a ordenar los elementos? Y a partir, cuando tomemos esa decisión, con todo el conocimiento de fotografía que hemos estado adquiriendo para exponerla bien, que no se quede ni subexpuesta ni sobreexpuesta, ver cómo lo resolvemos.